la Biblia no se trata de reglas o instrucciones, sino que nos muestra la historia de cómo Dios nos rescató por medio de Cristo. Exacto. Y si predicamos temáticamente, nos perdimos de esa historia tan increíble. Sí. De que desde Génesis, en el jardín de Edén, Dios promete una plaga de serpientes que nos va a regresar a ese jardín. Te pierdes de ese punto. La Biblia no es un manual de instrucciones. Sí. Es una historia de amor, de cómo Dios nos rescató por medio de Jesucristo. Bienvenidos a Perspectiva 316, un espacio donde buscamos aprender de Dios y conocer a Dios. Porque aunque llevamos años yendo a la iglesia, parece que no estamos madurando y que aún somos bebés espirituales. ¿Será que necesitamos más carne? ¿Un alimento más sólido de la palabra de Dios? Somos Alonso Ibarra y Jessica Guerra Ibarra. Acompáñanos a explorar este tema a la luz de la palabra de Dios. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy cerca de nuestros corazones, que es la predicación expositiva. Exacto, sí, este es un tema que nos apasiona. De hecho, hemos tratado de grabar este podcast como 5 veces y seguimos por aquí algo. porque nos apasiona y queremos ser de bendición. Pero antes de entrar al tema, queremos compartir algo con ustedes. Sí, que por favor le den like, que compartan, que se suscriban, le den 5 estrellitas, que se lo mandan a su tía, a su amiga, a su mamá. Y bueno, eso nos va a ayudar bastante a que pues este material llegue a más gente, ¿verdad? Y ese realmente es nuestro deseo y nuestra oración, porque queremos ser de ayuda, ¿verdad? Así es, queremos que sea de bendición. Y vamos a entrar en tema. Estamos hablando de la predicación expositiva y el legalismo. Entonces, primero vamos a ver, ¿qué es la predicación expositiva? Sí, pues bueno, ya sé que a lo mejor este es un tema un poco nuevo, una palabra nueva para ustedes. No se espanten, no es una enfermedad. Ah, ok. No bueno. es algo malo. Ya me había preocupado. Sí, no es una comida. Entonces no me salgan con, ¿y eso cómo se come? Vamos a hablar un poquito más de este tema de la definición más a fondo. Despuésito, ¿verdad? Pero la definición corta es que la predicación expositiva es un estilo de predicación, un estilo de enseñanza en la que el punto principal del texto es el punto principal del pasaje o de la enseñanza. Perfecto, entonces de nuevo vamos a hablar un poquito más de eso después, pero a diferencia de la predicación temática, que es como voy a hablar de un tema, voy a hablar del amor, del perdón, del enojo. Eso es lo que dice la predicación temática. La predicación expositiva dice voy a hablar de Lucas 5. Sí. Voy a hablar de Génesis 3. Exacto. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Sí. Ahora, ¿qué relación tiene el tipo de predicación que hay en nuestras iglesias con la madurez espiritual de los miembros de nuestra iglesia? La verdad es que la relación es directa. Al menos esa es nuestra teoría. Esa es nuestra teoría, nuestra carga. Nosotros sentimos y hemos visto que el tipo de predicación o la cultura, digamos, que hay en una iglesia, que se enseña en una iglesia, tiene un impacto profundo en la madurez de esa congregación. Tiene una relación directa. Entonces, hemos visto que hay mucha hambre espiritual, especialmente en nuestra generación. Muchos amigos de diferentes trasfondos han hablado de, pues sí, positivamente, que wow, estoy aprendiendo mucho, tengo una hambre, una sed y hambre de la palabra de Dios y de un avivamiento, pero también sentimos, ¿verdad? Sí. Y lo decimos con carga, no con juicio, ¿verdad? No por sentirnos mejor, que hay una escasez de alimento sólido desde nuestros púlpitos en general. Estamos generalizando. Sí. Como tú lo dijiste, pues constantemente nos llegan mensajes de gente pidiendo ayuda de manera muy sincera. Sincera y personal. Nos comentan, oye, está pasando esto en mi iglesia con estas personas y esta situación. Oye, eso es normal, oye, eso está bien. Y nosotros nos quedamos boquiabiertos, decimos, wow, ¿qué? O sea, no con un espíritu de juicio, de que, ay, esa gente, nosotros somos mejores. No, pero nos carga y nos da tristeza tanta inmadurez que hay en nuestras iglesias. Sí. Es tremendo. Y
nuestra teoría, lo que creemos es que en gran parte viene desde el púlpito, de falta de un alimento sólido y real, una carne espiritual desde el púlpito. Sí, y ahora ya sé que es algo delicado hablar acerca del púlpito, ¿verdad? O de las enseñanzas. Estamos hablando de una postura, Dios sabe, nuestros corazones, de humildad y simplemente de cosas que hemos aprendido nosotros. Sí. Una carga que Dios nos ha dado a nosotros y varios libros que hemos leído. Y de hecho, se me ha olvidado comentar que el trasfondo de este episodio es de hecho una enseñanza que yo escuché de H.B. Charles y otros libros. Que vamos a hablar de eso en el siguiente episodio también. Bueno, sí. Que tenemos 2 episodios. Recomendando recursos prácticos. Sí, y siendo honestos, mucha de esta inmadurez proviene del tipo de predicación. No estoy diciendo que los pastores tienen una mala intención, ¿no? Con toda la mejor intención del mundo, ellos están haciendo lo que pueden, lo que aprendieron, lo que saben. Y justamente por eso queremos hacer este episodio, para poder alimentar y poder entrenar dentro de lo poquito que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Compartirlo con otros, para que el esfuerzo que están haciendo en preparar su predicación, en discipular a sus hermanos, en entrenarlos, dé mucho más fruto. Y bueno, que realmente pueda haber más carne espiritual, ese alimento sólido en nuestras iglesias de parte de la palabra de Dios. Sí, como mencionabas, la carne espiritual, sabemos que esta expresión viene de 1 Corintios, donde hay una comparación de leche espiritual versus ese alimento sólido. Pero eso nos lleva a esta pregunta: ¿qué es realmente la carne, el alimento sólido espiritual? Pues lo que pienso es que justamente es lo que estamos hablando de la predicación expositiva. Como ya mencioné anteriormente, a diferencia de la predicación temática te lleva más por temas, como dijimos, ¿verdad? Entonces dicen, voy a hablar acerca de las misiones, voy a hablar sobre la modestia, voy a predicar de cómo ser un buen papá o del diezmo, ¿no? Que son temas importantes, sí, que vienen en la Biblia, sí, pero no son el núcleo, la parte principal del mensaje de la palabra de Dios, ¿no? O ponle que sí se menciona la modestia en el 1% de la Biblia, ¿no? En este pasaje de Pedro. ¿Es importante? Sí, la modestia es importantísima porque viene en la palabra de Dios inspirada. Claro. Pero si nada más se menciona la modestia el 1% en mi Biblia, ¿por qué lo estoy haciendo el 90% o el 100% de mi cristianismo? Lo que yo pienso es que de allí viene la inmadurez de hacer de la modestia, por decir un ejemplo, el 100% de tu cristianismo. Sí. Y entonces, pues claro, tienes muchísimas otras áreas de tu vida que están tan carentes, tan inmaduras, muriendo porque no tienes ese alimento, no estás recibiendo crecimiento en todas esas áreas, nada más por centrarte en 5 temas que constantemente se predica en la predicación temática, ¿no? Sí. Entonces, nuestra teoría es que la carne espiritual es predicar el consejo completo de la palabra de Dios, predicar libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y todos los temas que Dios en su soberanía decía, ok, esto lo tengo que revelar a mi creación, lo puso en la Biblia. Entonces, en vez de predicar por temas, predicar la Biblia, pasaje por pasaje, como dijimos, expositivamente, y el Espíritu Santo se va a asegurar, por medio de su palabra, de cubrir cada necesidad que haya de temas específicos en nuestra iglesia. Sí, entonces la alimentación sólida es de hecho predicar a Cristo. Sí. A lo largo de la palabra de Dios. No predicar las convicciones solamente. No solamente un tema, no una tradición. No predicar preferencias. Sí. Es predicar a Cristo. Cristo es la carne sólida. El evangelio en cada pasaje de la Biblia. Exacto. Es la carne sólida. Exacto. Sí, porque de nuevo refiriéndonos a la predicación temática, solamente no estás en sí predicando toda la Biblia, estás predicando una fracción, pequeñas fracciones de la Biblia. No estoy diciendo que la predicación temática es del diablo, ¿no? No. Dios la ha usado grandemente, ¿verdad? En muchas ocasiones, y puede ser de bendición porque al final del día estamos viendo pasajes de la Biblia y verdades bíblicas, ¿verdad?
pero creemos que si puedo recibir bendición por una predicación temática, ¿cuánto más por una predicación expositiva? Porque estás predicando todo el consejo de Dios. Sí. Me gustaría recalcar que nuestra fe gira en torno a Cristo. Uh-huh. No gira en torno de temas. Uh-huh. Como la modestia, como diferentes temas como el diezmo, como misiones. Sí. Eso es súper importante, pero no es el núcleo de nuestra fe. Sí. La predicación temática, el problema que nosotros vemos es que, por ejemplo, en la conferencia de la familia, vamos a hablar acerca de cómo tener una familia victoriosa. Y bueno, a ver, todos díganme, ¿cuál es el primer punto? Lee la Biblia. Lee tu Biblia. Ora. Ganen almas juntos. Ganen almas juntos, ¿verdad? Muy bien, muy importante. ¿Cuál es el cuarto? Vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia, ¿verdad? Ora de tu Biblia, gana almas, ve a la iglesia. Y escucha música. Diezma, escucha música cristiana. ¿Son principios bíblicos muy importantes? Sí. ¿Viene en la palabra de Dios? Claro que sí. Pero ahí es las palabras del hermano, ¿no? La opinión del hermano. Sí. Entonces, vamos a ver cómo es una predicación que alimenta. Porque hemos platicado, tampoco se trata de como gritarle a la gente, arrepiéntete, pecador, y ya, ¿no? No es como solamente estar regañando. Eso no alimenta ni transforma. Sí. Déjame recalcar, yo digo, cuando la palabra de Dios da una exhortación y te llama al arrepentimiento, claro, predica eso, ¿no? Pero si el 100% de mis predicaciones se tratan de eso, pues eso no va a dar crecimiento espiritual. Es como la madurez requiere paciencia y cuidado. Lo podemos pensar como un bebé, ¿no? Cuando tú eres salvo, eres un bebé espiritual, y a un bebé no puedes exigirle que ya camine, que ya corre, que ya has hecho unos taquitos de birria. No, o sea, un bebé se requiere 2 cosas: cuidado, que es una buena alimentación, y paciencia. Sí, exacto. Entonces, un bebé no va a crecer de un día para otro nada más porque lo regaño. ¿Verdad? Sí. Tengo que darle su lechita, tengo que cuidarlo, tengo que levantarme en las noches. Eso va a dar un crecimiento espiritual. Y vemos un poquito en nuestras iglesias que está aún más regañar para que ese bebé ya mañana corra. Sí, y tristemente pensamos que eso es el alimento sólido, que nos prediquen duro. Sí. Y no es. Sí, no, de nuevo, en sí no estamos diciendo está mal predicar duro, pero ese no es el punto. O sea, prediques como prediques, predica la Biblia. Sí, y bueno, con amor. Como veíamos, ¿no? Que el pastor no debe de ser prepotente enseñoreándose, sino, ¿cómo dice este pasaje? Alimentando la grey de Dios, ¿verdad? Con mansedumbre y... Primera de Pedro 5. Pero exacto, como decías, no le dices a un bebé de 4 meses que ya coma no sé, tacos de birria. Y lo regañas porque no se los come. Necesita ser alimentado con paciencia, y eso me trae a la mente la necesidad de discipulado en nuestras iglesias, ¿verdad? Creo que hay escasez de la multiplicación de discípulos. Hay escasez del discipulado en nuestras iglesias por la cultura de la predicación basada en la necesidad de regañar a la iglesia en lugar de alimentar la iglesia, porque la predicación y el discipulado van de la mano. Entonces, si solamente estamos predicando temáticamente, sí, estamos poniendo la autoridad en lo que dice el pastor y lo que le viene a la mente al pastor, en lugar de todas las palabras de la palabra de Dios son útiles para cambiar y discipular. No sé si tiene sentido. Sí, y déjame recalcar, tú no estás diciendo que cuando el pastor predica de manera temática está diciendo herejías que nada más se le ocurrieron a él y no están en la Biblia. No, lo que tú estás diciendo es que sí son principios verdaderos y bíblicos, los encontramos en la palabra de Dios y son ciertísimos, ¿verdad? Sí. Órale tu Biblia, gana almas, son ciertos. Claro. Que Dios quiere que tenga una familia victoriosa, es cierto. Que Dios quiere que tenga libertad de la pornografía, eso es cierto. Pero lo que tú quieres decir es que al final del día sí es un bosquejo que se le ocurrió al pastor. Sí, exacto.
bueno, voy a meter aquí algo. Una persona muy querida me enseñó cómo hacer enseñanzas, ¿no? Y dijo, ok, lo que tienes que hacer es primero escoger tu tema, tu título, ¿de qué quieres hablar? No, pues quiero hablar de esto. Y luego ya nada más pienso, ok, ¿y qué quiero decir respecto a este tema? Y eso así tal cual me lo dijeron, ¿no? No, pues quiero decir que quiero hablar de la amargura. Punto número 1, voy a decir que no es buena, mata el alma y la envenena. Y voy a poner ahí un versículo que hable como en Proverbios, algo así, que hable de que la amargura es mala. Ahí lo busco en internet, versículos de la amargura. Y hay uno que esté padre, lo pongo. Y luego el siguiente punto que voy a poner es que Jesús dijo que si tienes algo contra tu hermano, dejes tu ofrenda y te arregles con tu hermano. Entonces ese va a ser mi segundo punto y les voy a decir que se arreglen con otros, ¿no? El tercer punto pues va a ser la raíz de amargura, ¿no? Brotando raíz de amargura y esto. Bueno, no, pues ya tengo mi bosquejo. O sea, literalmente lo que esta persona me dijo es, yo pienso en mi bosquejo y después pongo versículos que encajan bonito con mi punto, que respaldan mi punto, sí. Y ya así hago mi predicación temática, ¿no? O mi enseñanza temática. ¿Va a ser de bendición? Sí, porque tiene versículos bíblicos. Pero no es el punto, no es lo que el Espíritu Santo estaba queriendo decir. O sea, sí, la Biblia va a hablar de la amargura si agarras este pasaje de Hebreos o de los Evangelios o el que sea, va a hablar de la amargura en diferentes puntos. Pero ¿de cuánta riqueza nos estamos perdiendo al nada más agarrar un versículo y medio, pues sí, sacarlo del contexto en el sentido de que lo sacamos del texto? Sí. Lo extrapolamos y ya lo metemos en mi tema, ¿no? Sí. En mi enseñanza, en mi bosquejo. En lugar de meterme yo, sumergirme al texto y cuánta más riqueza va a haber de la que me estoy perdiendo. El trasfondo, del contexto, como decías. Y como vemos allí, ¿quién es la autoridad de la interpretación ahí? ¿Quién es? Pues es el que está dando la enseñanza, la predicación, en lugar del texto mismo. Sí. Allí como recalcamos la definición de la predicación o la enseñanza expositiva, que el punto principal del texto bíblico, la línea del pensamiento del texto bíblico, el punto principal del pasaje debe ser el punto principal de mi enseñanza. Y allí le estoy dando la autoridad que se merece a la palabra de Dios. Exactamente. Y esa es la definición de la predicación expositiva. El punto principal del pasaje debe ser el punto principal del mensaje. Ya está, rima. No, está precioso esto. Sí. Y ese es el punto principal. Y todos los subpuntos deben salir de ese mismo texto. Y eso también te va a ayudar a mantenerte centrado en el punto principal, porque Pablo, Moisés o hasta Cristo en sus sermones siempre tenían un punto claro, un propósito de cada pasaje. Y el hacer predicación expositiva nos va a ayudar a no desviarnos de ese propósito principal, del núcleo de ese pasaje, ¿verdad? Sí, totalmente. Y justo estábamos hablando de cómo esta enseñanza de predicación expositiva se conecta directamente, se relaciona directamente con la madurez espiritual. Sí, como si predicamos solamente de manera temática, pues solamente vamos a tocar ciertos temas, ¿no? Sí. Y se van a repetir una y otra vez, y otra vez. Sí. Y es como si tú no estás en la casa, si tú sales de vacaciones, yo todos los días voy a comer puras quesadillas. Desayuno quesadillas, como quesadillas, ceno quesadillas y una fruta. No, eso, pues obviamente eso no es muy recomendable, ¿verdad? ¿Dónde voy a conseguir mis vitaminas, minerales, mi proteína? Probióticos. Sí, no. Yo necesito una dieta balanceada para poder ser una persona saludable, ¿verdad? Claro que sí. A ver si lo empiezo a aplicar. Mañana es lunes, estamos grabando esto un domingo, entonces el lunes empiezo la dieta, dicen. El Yakult. Pero bueno, sí. Y eso a la larga te va a causar daño, ¿verdad? Oh, pero son ricas. Sí. Pero sí, regresando al tema. Por eso predicar solo de temas una y otra vez puede ser peligroso, porque se repite siempre lo mismo. Y hay porciones de la Biblia que rara vez se mencionan en la predicación temática. Sí, y lo hemos visto, ¿verdad? En muchas iglesias, en conferencias, en las predicaciones, suelen girar alrededor de los mismos 5 puntos. Y no digo que esos temas son malos, ¿no? Pero ¿qué tal si predicamos a Cristo? En cada pasaje predicamos el Evangelio.
Sí, me acuerdo de escuchar una predicación de Esther. Oh, wow, una predicación de Esther. El libro de Esther, dijimos que Y dije, va a ser de bendición. ¿Y cómo ganar almas según el libro de Esther? Y yo, Sí, de que creo que mandaron el edicto de los judíos y que lo compartieran. Creo que ese no es el punto del libro de Esther. No, el punto de Esther es que Dios es fiel a su pacto con su pueblo, que Dios es soberano. Así es. Y que Dios siempre es fiel, ¿verdad? Ese es el punto principal de Esther. Y vemos allí un problema de que trastornamos un poquito. No estamos diciendo que somos... Las herejías. Que somos, herejes, ¿verdad? Pero trastornamos un poquito el punto principal del pasaje. Para nuestro gusto, como decir, yo quiero predicar de esto, entonces... Sí. Voy a decir que se trata de esto. Sí, exacto. Pero no. O sea, sí es cierto que la Biblia es una espada de dos filos, pero sí hay un blanco. Sí. Pero... Exacto, un buen punto. Y una dieta espiritual completa nos va a llevar a una salud verdadera. Exacto. Así, predicar temáticamente, déjame decir que muchas veces se repite lo mismo, ya hemos recalcado eso, pero también esa repetición te lleva al legalismo y a la hipocresía. ¿Cómo es esto? El legalismo, porque si solamente predico cómo recibir la bendición de Dios, lee tu Biblia, ora, gana almas, no escuches música mundana. Son buenos puntos. Sí. Estoy predicando de forma temática. Y el problema es que, el cristianismo es una lista de cosas que debo de hacer. Yo cumplo 4 de esos 5. Voy con el hermano y este hermano simplemente cumplió 2. No leyó su Biblia hoy o no fue a ganar almas el sábado. Entonces yo soy más espiritual que él. Cristiano. Yo soy mejor cristiano. Y a ti Dios sí te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque te ganaste su bendición. Me gané su bendición. Porque hiciste lo que tenías que hacer y entonces ahora Dios te debe su bendición. Y a veces empeoramos la situación porque ese hermano que cumple más puntos de la lista lo subimos a ser capitán de ruta, pastor asistente, lo subimos a la plataforma y ahora estamos reenfatizando, recalcando una cultura de cumple esta lista y legalismo. Sí. También lleva a la hipocresía, como dije. ¿Por qué? Porque me estoy comparando constantemente con los hermanos. Me estoy comparando con alguien más. Sí. Y la verdad, yo pequé el sábado, pero nadie me vio. Pero yo vi que el hermano, en lugar de ir a ganar almas, se fue con su familia al cine o al centro comercial. Y ahora yo me estoy comparando con mi hermano. Y hay esa hipocresía, aunque Dios sabe qué pasó el sábado en la noche. ¿Verdad? Sí. Mira, tú tienes un punto muy interesante respecto al legalismo, que tú dices, esa predicación temática, de nuevo, no estamos satanizando, ¿verdad? Puede ser de bendición, sí. Pero predicar siempre así de, haz esto, esta lista de 5 cosas que tengo que hacer para que Dios haga esto, a ti te está dando, tú estás llegando a un punto muy interesante que es que te lleva a la comparación con otros y a la soberbia. Exacto. En mi caso, tal vez por la manera en que mi personalidad o lo que sea, tal vez no sea tanto de compararme con los otros, pero al final me comparo conmigo misma. Sí. Y digo, mira, ayer no lo hice y hoy sí, o el año pasado no lo hice y hoy sí. Por eso ahora Dios me debe de bendecir y ya me gané su bendición. Y eso es un problema que es exactamente lo opuesto a lo que es el evangelio. Ese es el gran problema de esta situación, que estás diciéndole, tú te ganaste la bendición de Dios. Sí. Cuando el evangelio se trata de tú no te puedes ganar nada, tú lo que te ganaste es el infierno. Sí, claro. La paga de nuestro pecado es la muerte, ¿no? Entonces,
No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo, eso lo sabemos. Sí. Pero tampoco hay nada que yo pueda hacer para ganarme la bendición de Dios, para ganarme su aprobación, para ganarme su amor, para ganarme una buena familia, para ganarme... Pues ¿sabes por qué? Ajá, Porque ya la tienes en Cristo. sí. Toda la bendición de Dios ya la tienes en Cristo. Ujú, Está sellado con su mismo espíritu, sí. ¿verdad? También está el extremo opuesto, Exacto, sí. ¿verdad? Ujú. Wow, yo no puedo. Y ya, ¿cuánta gente no se ha ido de nuestras iglesias? Porque dicen, No, yo no puedo. wow, miran Llegar a alrededor sí, 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 sí. y en su mente toda esta gente está cumpliendo con la lista temática de cómo recibir la bendición de Dios, de cómo Sí. tener una familia Sí, sí. exitosa, pero yo no puedo. Y dices, no, pues ¿de qué, ¿Y de qué me sirve? Mejor me voy. Exacto. Mejor me voy. Exacto. Ese es el otro extremo. Y la verdad es, ahí entra la hipocresía otra vez. Ujú. Nadie está cumpliendo con toda esa lista. ¿No? Porque no se puede en nuestra propia carne. Estamos usando mucho esta palabra, el legalismo, ¿verdad? Una definición que yo le daría es que el legalismo es basar tu cristianismo en lo que haces, no en lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces el legalismo es decir, lo que yo hago me hace un buen cristiano o un mal cristiano, pero todo se trata en mis acciones, Sí. en mis obras, En mis ¿verdad? obras, sí. Entonces, como definición del legalismo, el legalismo es cuando se pone el énfasis en nuestras propias obras como el medio para ganar el favor de Dios, Ujú. en vez de descansar en la obra completa de Cristo. Excelente. Ujú. Y yo creo que los latinos tenemos un grave problema con el legalismo. Ujú. ¿Por qué? Porque hay una influencia muy fuerte, hay un trasfondo muy fuerte del catolicismo. Esa religiosidad. Exacto, en nuestras mentes. La religión, el catolicismo, cualquier otra religión te enseña Justamente eso, el legalismo. Ujú. te enseña el legalismo como la única fuente para la salvación. Tú tienes que hacer esto y Para llegar a quizá y Dios. probablemente Dios te va a perdonar, Sí. pero no estamos seguros. Tienes que hacer tus mandas para que la Virgencita te escuche. Tienes que hacer tu primera comunión y el bautismo y esto para que vayas al cielo, ¿no? Exacto. O como el pentecostalismo, que para realmente estar seguro que eres salvo, que estás sellado con el Espíritu Santo, tienes que demostrar estas cosas y tienes que tener estos dones espirituales. estos dones o estas experiencias. Entonces, en nuestras iglesias que predican sana doctrina, todavía en nuestros hermanos hay este Mentalidad. pequeño cáncer en nuestro ADN. Esta influencia de que yo tengo que ganarme Sí. la bendición de Dios. Yo tengo que demostrar que soy Sí. salvo. Como si quiero que Dios haga algo, tengo que orar fervientemente, porque si oro, pero no fervientemente, Dios no me va a escuchar. Exacto. Exacto. Sí, exacto. Es que hay ese éxtasis de decir, yo me gané algo de Dios. Ujú, ujú. Wow, yo le eché tantas ganas y mira, por eso Dios me bendijo, porque cómo le eché ganas, ¿no? Sí. Un falso evangelio. Sí. Y la verdad, el evangelio de la palabra de Dios dice, yo no puedo hacer nada Ujú, para ganarme la aprobación de Dios. ujú. Y el legalismo nos dice que el amor de Dios o nuestro valor depende de nuestras obras. Y eso no es el evangelio. No. El evangelio no nos dice haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, ¿no? Todas las religiones, la religiosidad, el legalismo, incluso dentro de lo que llamamos entre comillas la religión cristiana, todavía puede haber un falso evangelio en decir, ok, sí, Cristo y todo, pero tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y te da una lista de cosas que hacer. Mientras que el evangelio bíblico y real dice, hecho está, Exacto. consumado es, ya está hecho. Eso me trae a la mente lo que hemos platicado anteriormente de los imperativos de la Biblia. Tú tenías un punto excelente allí. No sé si me puedes comentar un poquito de eso. Sí,
ligada a la predicación temática, la enseñanza temática. Y el hacer, haz esto y haz esto. Enseñamos imperativos de la palabra de Dios. Haz esto. La palabra de Dios, como Colosenses 3. Haced morir las obras de la carne. Entonces nos enfocamos en los imperativos. Deja de ser inmoral. Haz esto. Poner la mira a las cosas de la Haz lo otro, ¿verdad? Pero antes de los imperativos en la palabra de Dios, la Biblia nos presenta los indicativos. En otras palabras, nos enseña antes de qué hacer por Cristo, nos enseña quiénes somos en Cristo. Como vemos en Colosenses 3. Sí, y perdón que te interrumpa, pero justamente eso es de lo que te estás perdiendo al predicar de manera temática. Porque nada más dices, ok, hermanos, ¿cómo? Lo que quieras, recibir la bendición de Dios. Wow, bueno, un punto. A ver, vamos a Colosenses, haced morir. Ok, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer morir la carne. Ok, vamos ahora a Hechos. Allí dice, orad sin cesar, o lo que quieras, ¿no? Vamos a este pasaje que dice, orad sin cesar. Entonces, haz morir la carne, ora sin cesar, lee tu Biblia. Bueno, y apuntas eso. Pero si lo hubieras hecho de manera expositiva, hubieras descubierto que antes de hacer morir encuentras un indicativo. ¿Qué dice? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Habéis resucitado con Cristo. Te da una afirmación. Ya sé que nos estamos poniendo medio gramaticales, ¿no? Indicativo es una afirmación, una verdad, un hecho. Sí. Entonces lo que está diciendo es, ya que ustedes han resucitado con Cristo, esa es tu identidad, entonces entendiendo eso ya vas a estar capacitado para los imperativos de la Biblia. Sí. Hacer morir, poner a mí las cosas de arriba. En otro en vivo hace unos días también grabé y te lo compartía. El pasaje que nos dice que llevemos mucho fruto. Y tú te pones a pensar, bueno, pues yo cómo puedo hacer eso, ¿no? O sea, yo veo constantemente que fallo y vuelvo a caer en pecado y estoy mal y no lo logro. Y te compartía en este en vivo que digo, wow, me fue de tanta bendición que Jesús dijo, y ya vosotros estáis limpios. Sí, en Juan. Juan, entonces, ok. Me abrió tanto los ojos. ¿Cómo puedo llevar yo fruto? Bueno, un versículo antes dice, ya estáis limpios. Entonces, ¿cómo cambiar tus acciones? Entiende tu identidad. Como en este libro, no es cristiano, pero que habla, por ejemplo, si quieres crear un nuevo hábito, cómo dejar de fumar. En vez de decir, soy una persona que quiere dejar de fumar, cambia tu identidad y soy una persona que no fuma. Y quiero bajar de peso. En vez de decir, pues estoy tratando de bajar de peso, soy una persona saludable. Ahora, regresando a la aplicación bíblica, o de hecho, esos puntos vienen de la Biblia, ¿no? De tu identidad van a emanar tus acciones. Sí. Entonces, si yo entiendo que yo estoy limpia ya, voy a permanecer en Cristo y Cristo en mí, y entonces por ende va a salir fruto, ¿no? Sí. Si tú entiendes que tú ya has resucitado con Cristo, que tú eres una nueva criatura, si meditas en la grandeza de esa verdad, pues claro que vas a poner la mira en las cosas arriba, y claro que vas a hacer morir la carne en tu cuerpo, porque tú entiendes, yo soy resucitado con Cristo. Sí, hay pecado en mí, pero yo he resucitado con Cristo. Y es otro pequeño ejemplo de la importancia de predicar de manera expositiva, leyendo todo el contexto del pasaje, porque esas verdades de quiénes somos en Cristo son las que nos van a capacitar para poner en práctica y llevar a cabo los imperativos de la Biblia, que son importantes, pero por sí solos crean legalismo. Sí, es pero con los indicativos, con las verdades, entendiendo quién ya soy en Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí. Sí. Entonces introducimos los imperativos a nuestra predicación y ya no hay legalismo, ahora solamente hay evangelio. Sí, entonces predicar indicativos no solamente es predicar el poder de pensamiento positivo como en estos libros se enseña en la psicología moderna. Estamos viendo verdades. Como Colosenses 3, sí, yo he resucitado con Cristo. El mismo poder que resucitó a Cristo obra en mí. Soy uno en Cristo. Pero sí, como decías, predicamos solamente los imperativos. Haz esto, haz lo otro. Eso nos lleva a la hipocresía. Sí. Y la hipocresía es una enfermedad que limita el discipulado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos centramos en las apariencias. Sí. Nos centramos en comparar nuestras obras, la lista, ¿verdad?
con la lista de los demás. Y fíjate que ayer estuvimos en una conferencia que fue de tanta bendición de matrimonios y tú me comentas que en las clases separadas, Ray Ortland, Ray Ortland, tiene un apellido muy difícil de decir, le habló a los varones, me contabas tú, Sí. mencionó que una muy buena manera práctica de mejorar tu matrimonio es de hecho teniendo discipulados. Ahora, a ver si hablamos después de un podcast de discipulados, porque hay que definir eso también, muchas definiciones el día de hoy. Pero en resumen, muy básicamente, tener grupos pequeños. Lo que Ray decía es que te juntes con un grupo de amigos cercanos, hermanos en Cristo, 4, 3, 2 hermanos o algo así, y que sean abiertos los unos con los otros y decir, sabes que estoy batallando con esto. Hermano, ayúdame a orar. Hermano, voy a rendir cuentas contigo, ora conmigo, vamos a buscar a Dios, ¿no? Entonces tú dijiste un punto muy importante, la hipocresía es una enfermedad que limita el discipulado, y yo diría, y el discipulado, por lo que aprendimos ayer, es una disciplina que te va a impedir ser hipócrita. Sí. Porque en el discipulado vas a ser completamente transparente, en un buen discipulado. Excelente punto. Vas a ser transparente con otros y va a atacar la hipocresía, ¿no? Y sin eso, los grupos pequeños, ¿verdad? El discipulado pueden ser vacíos. Sí. ¿Sabes por qué no tenemos discipulados? Porque hay hipocresía. Y somos hipócritas porque no tenemos discipulados. Exacto. Sí, así es. Porque si hay esta cultura de, tenemos que hacer esta lista. Para recibir la bendición de Dios y del pastor, yo no me voy a abrir con nadie. Porque, ¿qué tal si se enteran que soy un fraude? ¿Que yo no cumplo con esa lista? No. Y todo mi cristianismo se basa en esa lista. Entonces, si yo no hago esas cosas... Sí, exacto. Entonces, no hay discipulado. El discipulado es vacío en nuestras iglesias, sin profundidad. Y la iglesia no crece en madurez. Y es un ciclo, como veíamos, ¿verdad? Más profundamente. Cuando tenemos predicación temática, muchas veces nos va a llevar a legalismo. Sí. Y ese legalismo nos va a llevar a hipocresía, porque te da miedo que la gente sepa de la realidad, que no estás cumpliendo esa lista, que es el legalismo. El legalismo es la lista, la hipocresía es decir, no, yo sí la cumplo y tú no. Y esa hipocresía nos lleva a falta de discipulado, y otra vez esa falta de discipulado nos lleva a más inmadurez, ¿no? Sí. Es un ciclo vicioso, como ya lo mencionamos anteriormente. Pero cuando predicamos toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, mostrando cómo todo apunta a Cristo y recalcando que el punto principal del texto sea el punto principal de nuestra enseñanza y predicación, ese texto, la palabra de Dios y el evangelio es lo que nos transforma. Así es. La verdadera transformación ocurre cuando la iglesia ve a Cristo, no solo con otro regaño o con otra lista de cosas que tengo que hacer, ¿no? Sí, hay espacio para la corrección, ¿verdad? Pero no debe ser el centro. Hay espacio también para campañas, pero ese no debe ser el centro de nuestra iglesia y predicación y enseñanza. Y menos cuando viene de un corazón autoritario o un corazón prepotente o francamente un corazón inmaduro, digamos. Lo digo con amor y respeto. Eso no es lo que transforma nuestra iglesia. La predicación completa y plena de la palabra de Dios es lo que cambia nuestras vidas, el evangelio. Con completa y plena también te refieres, como mencionamos anteriormente, yendo libro por libro, ¿no? Versículo por versículo, capítulo. A mí me encanta nuestra iglesia que hacemos eso. Sí. Yo ya sé que ahorita estamos en el libro de Amós, ¿no? Entonces yo ya sé que la próxima semana va a ser Amós 4, nos toca, ¿verdad? Y vemos pasaje por pasaje todo el libro de Amós. Y después vamos a regresar a Lucas, ¿no? Y después vamos a ir a Éxodo. Bueno, lo hacemos así o lo hace así el pastor para no ver todo el Antiguo Testamento por 5 años, ¿verdad? Sí. Entonces, para tener un poquito, como hablamos de esa dieta balanceada. Pero vemos todo el libro completo que nos lleva meses, pero es tan hermoso porque yo estoy aprendiendo tanto de lo que realmente la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿no? Sí. Y son a veces hasta temas que jamás se me hubiera ocurrido predicar. Pero viene la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí.
Pues sí, para concluir esta primera parte, espero que fue de mucha bendición y ánimo y reto. Me encantaría compartir algo que leí de Nancy Guthrie, que habla de cómo la teología bíblica, o podemos decir de la enseñanza expositiva, cómo eso despierta nuestro amor por Cristo y nuestro anhelo en caminar cerca de Él. Sí. No sé si lo gustas leer, amor. Sí, Nancy Guthrie nos encanta, es una, como tú dijiste, como la Elizabeth Elliot de nuestros años, ¿no? Excelente teóloga y expositora de la palabra de Dios. Ella dice, la teología bíblica, o en nuestro tema lo vamos a decir la predicación expositiva, que van de la mano, despierta nuestro amor por Cristo y un anhelo más profundo por su regreso. Y eso es lo más práctico que puedes lograr en el estudio bíblico. Pequeño paréntesis, porque muchos diríamos como para decir, bueno, sí, la predicación es positiva, pero es que no es muy práctica. Y, ok, ponle que no tiene tantos imperativos, tantos verbos, como la predicación temática. Pero justamente eso es lo que ella está hablando, ¿no? Lo más práctico que puedes lograr en tu predicación no es tanto darles imperativos, sino más despertar más amor por Cristo. Hoy en día la gente quiere lo práctico, ¿verdad? Y ese pragmatismo ya lo traemos casi en el ADN como iglesia moderna. En vez de buscar a Cristo en todas las escrituras, en algún punto desarrollamos la costumbre de acercarnos a la Biblia y leer la Biblia buscando cómo ser mejores personas o cómo resolver nuestros problemas. Como si fuera un libro de autoayuda, ¿no? Queremos ideas fáciles, manejables, diseñadas para consumir, ¿no? Para el consumidor. Cosas que podamos aplicar para tener mejores resultados en nuestra vida cristiana. En lugar de presentar la Biblia como una revelación del plan redentor de Dios, la usamos como si fuera un manual de instrucciones. Ahora entiendo el deseo de ofrecer algo práctico, dice ella, pero déjame decirte que lo más práctico que podemos lograr cuando estudiamos la Biblia o la compartimos en un grupo, lo más práctico que puede pasar es que nos lleve a amar más a Cristo y a anhelar más su regreso. No hay nada que fortalezca más la obediencia que amar a Dios. Eso es lo más práctico, como decía Nancy Guthrie. Que amemos a Cristo más por lo que Él ya hizo en lugar de nosotros hacer más cosas para ganar su favor. Su favor ya lo tenemos. Lo único que Cristo desea es que tengamos una relación basada en amor con Él, ¿verdad? La Biblia no se trata de reglas o instrucciones, sino que nos muestra la historia de cómo Dios nos rescató por medio de Cristo. Exacto. Y si predicamos temáticamente, nos perdimos de esa historia tan increíble. Sí. De que desde Génesis, en el jardín de Edén, Dios promete una plaga de serpientes que nos va a regresar a ese jardín. Apocalipsis, en que vemos que sí, gloria a Dios, terminamos en ese mismo jardín de Cristo, el vencedor. Te pierdes de ese punto. El punto principal de la Biblia no es un manual de instrucciones. Sí. El punto principal es una historia de amor, de cómo Dios nos rescató por medio de la plaga de serpientes, Jesucristo. Amén. Exactamente, excelente punto. La Biblia no es un manual, aunque nos gusta decir que sí, ¿verdad? La Biblia no es un libro de autoayuda, la Biblia no se trata de mí, eso no me gusta porque a mí me encanta que todo se trate de mí porque yo soy un ser humano egoísta. Pues déjame decirte que escribe tu autobiografía para que se trate de ti, pero la Biblia se trata de Dios, de la historia de Dios y de su gran amor por nosotros. Pero la Biblia, me encanta lo que decíamos anteriormente y ahorita lo repetiste, es una historia. No muchas historias al azar que no tienen conexión entre sí. Es una historia. Cada pequeña historia en la Biblia, a mí me gusta decirlo, es como una serie de Netflix, ¿no? No son como episodios random, ¿verdad? Todos están construyendo y van de la mano. Tienes que ver el episodio 1 para ver qué está pasando el episodio 2. Son como mini historias, pero dentro de una historia superior, mayor, que gobierna toda la serie de Netflix. Igual aquí tenemos la historia de Adán y Eva, y luego tenemos la de David, y luego tenemos la de Esther, y luego tenemos... Pero todo eso nos está acercando cada vez más al clímax, que es Mateo 1, que es Juan 1. Cristo llega al mundo.
Y eso crea el antes y el después, ¿no? Pero todo eso es una historia que nos lleva al clímax, que es Cristo. La Biblia es una historia. ¿Y cómo debemos de acercarnos a una historia? ¿Cómo debemos manejar una historia? Imagínate que llegara mi abuelita y me dice, Jessy, te voy a contar una historia bien bonita acuérdate de tu abuelo y de cómo nos conocimos y nos enamoramos y llegó al rancho y le dio unas gallinas a mi papá y la dote y ay, nos casamos y bien bonito. Imagínate que yo respondiera, ok, entonces, ¿qué quieres que haga, abuela? Qué grosero, ¿no? Qué falta de respeto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando me cuentan una historia? Pues recibirla. Sí puedo aprender de ella, pero principalmente es una relación que se está construyendo. Entonces, como la Biblia es una historia igualmente. No se trata de... Mi abuelita no me está dando la lista del mandado de cosas o de los quehaceres que tengo que hacer, ¿verdad? Me está contando una historia de ella. Igualmente la Biblia es una historia de Cristo y su plan redentor para la humanidad, su esposa, la iglesia. Me da mucha risa que de manual de instructivo nos terminamos con una serie. La Biblia no es un instructivo, es una serie de Netflix. Bueno. Bueno, pues ustedes me entienden. Bueno, y esa historia, como nos estabas explicando, nos cambia desde adentro. Cuando vemos el amor enorme de Dios por nosotros, no solo nos da una lista de cosas para hacer. Excelente punto. Entonces el legalismo busca cambiarte con acciones y por eso va muy de la mano con la hipocresía, porque cambias lo de afuera. Sí, ¿verdad? sí. A diferencia de... El evangelio. Sí. Nuestro argumento que la predicación expositiva predica más fielmente el evangelio. Sí. Y el evangelio te cambia desde adentro. Desde adentro. Y eso evita la hipocresía. Sí. Tal vez sí, para el pastor da más miedo porque, oye, yo no veo muchos cambios porque no los estás viendo, porque están pasando adentro, ¿no? Sí, no se están poniendo el uniforme o algo así. Sí. Ajá. Una plantita, pues no se ve mucho crecimiento, pero ahí está la semillita echando raíces profundas y fuertes, ¿no? Sí. Y entonces ya va a salir el tallito y entonces habrá fruto y todo lo que quieras. La verdad es que toma tiempo, es lento y no se ve muchas veces al inicio ese crecimiento, pero está sucediendo mientras sigues alimentando esa semillita, ¿no? Y me encanta esta frase de Jonathan Edwards que dice, predica a Cristo en toda su hermosura y bondad y al entenderlo, nuestros afectos cambiarán naturalmente. Amén. La verdadera transformación ocurre cuando la gente ve a Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia y Él nos guía a través de su palabra. Por eso tenemos que predicar la palabra plenamente de manera expositiva. Así es. Debemos predicar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, fielmente y con Cristo y el Evangelio en el centro. Sabemos que solo hay un libro perfecto. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno, separados de Dios. Ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, sabiendo que en su amor está dispuesto a perdonarnos, no seremos condenados, sino tendremos vida eterna. Gracias por escuchar Perspectiva 3:16.